Estamos de regreso en Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto, en el que nos concentramos en profundizar en temas que abordamos durante el especial Crecer sin elegir, embarazos impuestos, que trabajamos de forma conjunta con la revista La Brújula de El Salvador y que resultó en la publicación de 3 reportajes y la emisión de un documental. En el episodio anterior, los comentábamos cómo las historias que publicábamos en este especial son desde la perspectiva de adolescentes. Sin embargo, es importante resaltar que tanto M como S de Cobán, las protagonistas de nuestros reportajes, tenían 14 años cuando resultaron embarazadas. En el caso de El Salvador, Diana de la Unión tenía 16 años cuando quedó embarazada. Andrea de Sonsonate tenía 19 cuando nació su hijo. Las historias que no contamos fueron las de las niñas que deberían de estar jugando con muñecas, pero se ven obligadas a cuidar de un bebé. El año pasado hubo 2,101 partos de madres comprendidas entre los 10 y los 14 años. Repito, el dato es de mamás de 10 años, de entre 10 y 14. Conmigo están Jimena Porres y Pilar Rodríguez, reporteras de Ojo con mi Pisto y que trabajaron de lleno en este especial. Jimena, creo que vale la pena que nos cuentes un poco sobre S, que en un momento dado nos cuenta que según sus papeles tiene 13 años, aunque en realidad hoy tiene 16. Y según te platicó, ni siquiera entendió por qué quedó embarazada ni las circunstancias en las que se dio. Cuéntanos un poco de eso. Sí, Beatriz, nosotras tuvimos la oportunidad de hablar con S. Ella es una niña que actualmente tiene 16 años. Y que en efecto no sabe cómo quedó embarazada. Ella solo sabe que tuvo una relación casual con un muchacho quien a ella le dijo que tenía la misma edad de ella, pero que no volvió a ver luego de esa relación. Cuando ella resultó embarazada, ella tenía miedo de decirle a sus papás, por lo que llevó su embarazo en silencio y nunca se lo contó a nadie. Cuando intentó buscar al muchacho para decirle que había resultado embarazada, el muchacho ya no estaba en la comunidad y casualmente nadie recordaba como haberlo visto ni haberlo conocido, entonces solo le dijeron que se fue y ya nunca volvió a saber de él. Por el otro lado, Pilar, M sí parece estar consciente que ella fue violada, de hecho así lo verbaliza. Según la legislación guatemalteca vigente, cualquier embarazo en una niña entre 10 y 14 años es eso, una violación. Hola Beatriz. Bueno, para empezar, M sí tiene bastante claro que su caso fue un caso de abuso sexual por parte de un familiar de su cuñado. Y ella desde el inicio supo que lo que le había sucedido no estaba bien. Nos contaba que un día ella se estaba bañando en lo que su mamá había salido a recoger agua para hacer las tareas del hogar del día. Y ese fue el momento que su cuñado aprovechó para entrar a su casa y abusar de ella. Y cuando ella verbalizó que quería denunciar, él amenazó con secuestrarla a ella y a su hija, ¿verdad? Entonces, sí, gracias al acompañamiento de organizaciones como el OSAR, es que me tiene una noción un poco más clara de que lo que le sucedió no era algo normal. Entonces, ella pide justicia y ahora sueña con ver crecer a su hija y poder en algún momento superarse ella, pero fue una historia bastante triste porque nos contaba que sentía que ya no había para dónde. Jimena, creo que vale la pena recordar el momento en el que en el documental Eugenia Chacón, psicóloga de la Red de Servicios Integrados de Salud de Cobán, cuenta cómo hasta el Ministerio Público dudaba en un momento dado del testimonio de una niña que había sido violada. Sí, ella nos comentó acerca de que la niña al momento de contar lo que le había pasado, lo cual fue una violación por parte de su tío cuando sus papás salieron a comprarle útiles escolares, el Ministerio Público la llama a ella, a Eugenia, porque querían comprobar si la niña estaba mintiendo, porque la niña estaba contando la historia con el nombre de los órganos sexuales. Eugenia, pues a ella esto le impactó muchísimo porque fue, pero si la niña les está diciendo lo que pasó con los nombres correctos porque recibió educación sexual integral, ¿por qué están dudando de ella? Entonces es algo que afecta a las víctimas directamente porque ya de entrada desconfían de ellas por saber estos términos correctos, que no son incorrectos,
Y esto nos dice el nivel de compromiso que tienen las autoridades con verdaderamente escuchar y entender a estas víctimas, y que estamos hablando también de niñas. No estamos hablando de personas adultas, sino que estamos hablando de niños, de niñas, que claramente tienen nulas razones para mentir con este tipo de situaciones. Y también habla un poco de la importancia que tiene esa educación sexual integral, Jimena, porque tú me estás hablando de que no le creían a esta niña por el hecho de que conocía los nombres de los órganos. A mí eso me parece realmente escandaloso. No sé qué opinas tú. Sí, me parece que es una forma de instrumentalizar la educación sexual integral también para decir que igual no sirve de nada, entre muchas comillas, aunque sí sirve porque esta niña tuvo la oportunidad de detectar que hubo un abuso y tuvo la oportunidad de contar cómo fue el abuso e identificar quién ejerció este abuso. Con Carolina Escobar Sarti conversábamos precisamente de eso, de la importancia que tiene el empoderar a las niñas en educación sexual integral, de nombrar las cosas por su nombre, valga la redundancia. Una historia que Carolina me contó y se quedó en el tintero, no salió publicado en ningún reportaje, fue el de un parto de una niña de 10 años. Las niñas que llegan a la Alianza están bajo custodia y por ello están separadas de sus familias. Eso implica que entran solas al quirófano, porque todos estos partos son por cesárea. Una niña de esa edad no puede tener un parto por la vía normal. Imagínense la escena, una niña de 10 años sola en un quirófano que no entiende lo que le está pasando, porque de verdad no sabe qué es lo que viene a continuación. Y en este caso la pequeña se desangraba. Carolina solo escuchaba a la doctora reclamar a gritos porque el violador no estaba en la cárcel, que es lo que corresponde. La impunidad en estos casos es inmensa, Pilar. De hecho, Ana Victoria Maldonado, que ella trabaja para el OSAR, nos comentaba en un conversatorio que tuvimos que solo el 1% de las denuncias de violación llegan a un tipo de resolución, pero que muchas veces lo que se fija es un tipo de medida conmutable. Entonces, realmente son medidas que parecen simbólicas y que no tienen ningún verdadero impacto ni representan algún tipo de resarcimiento para las víctimas. E incluso también nos contaba Ana Victoria que hay veces que se dictan medidas de arresto domiciliario, pero en el caso de una comunidad, el arresto domiciliario es en la comunidad, no es que el violador, el abusador se quede encerrado en su casa y que no vuelva a ver a la niña, y aun si este fuera el caso, muchas veces el violador vive en casa con la niña. Entonces estas medidas no hacen realmente justicia para las víctimas, porque no toman en cuenta todos estos factores que son bastante importantes, ¿verdad? Como que la mayoría de veces el violador vive en la casa con la niña y que una medida conmutable no arregla el daño que se hizo. Creo que vale la pena resaltar el papel que desarrolla el Observatorio de la Salud Reproductiva, el OSAR, que lleva un recuento detallado de cuántos partos hay de niñas de 10 a 19 años en este país, por departamento y por edad. En este momento, en el momento en que estamos grabando este podcast, contabilizan poco más de 530 partos de niñas entre 10 y 14 años. En Alta Verapaz figuran con 2 madres de 12 años y 9 de 13 en el año 2026. Este año, 2 niñas de 10 años ya dieron a luz. ¿Cuál fue la experiencia de trabajo con la OSAR? Ana Victoria Maldonado, de esa entidad, como ya lo mencionó Pilar, estuvo en el lanzamiento del documental. Jimena, cuéntanos un poco de tu experiencia con ella. Fue una experiencia bastante dura porque ellas son, al final de cuentas, las personas que tienen contacto directo con estas niñas. Ellas conocen las situaciones en las que viven, ellas conocen lo que pasaron y son mujeres que acompañan estos procesos desde un lado muy humano. A nosotras, una persona del OSAR, que fue Carmelina, fue la que nos contactó con ambas historias que están presentes tanto en el documental como en el reportaje. Y verdaderamente podíamos ver la confianza que estas niñas le tenían a ella, la confianza que tenían para platicarle, para abrirse, y también el conocimiento que ellas tienen acerca de los casos. Ellas nos comentaban acerca de quiénes eran las personas involucradas en todo este proceso. Ellas nos comentaban incluso acerca de las situaciones de las mamás de ellas. Entonces son personas increíblemente involucradas, son personas que están siempre presentes, son personas que tienen un contacto directo y son ellas las que ponen la piel, la verdad, porque los programas como el Planea y toda esta institucionalidad, tanto desde la municipalidad como desde el gobierno central, estén presentes y tengan
conciencia de que existe un problema y de que no solo pueden pimponearse a las niñas, que fue un término que usó Ana Victoria en el conversatorio, que es, no, es que esto es del Ministerio de Educación, no, esto es del Ministerio de Salud, no, esto es del MP, no, esto es de no sé cuánto. Entonces para ellas es como muy impactante y se enojan un montón y con justa razón de que nadie le da respuesta a estas niñas que existen y que no solo son cifras y que no solo son 2 niñas, sino que ellas conocen a estas niñas, saben sus historias, las han visto, conocen sus casas. Entonces yo creo que la frustración que ellas sienten al momento de que nadie dé respuestas es muy real porque ellas están siempre ahí con ellas. Gracias a ambas. En el próximo episodio conversaremos con Pilar sobre el programa Planea y una nota que recién escribió sobre el tema. Hasta entonces.